a manifestaciones clínicas, ¿o no? Eso. Quizás la imagen se acuerden. ¿Alguien que hubiera tomado apunte? Bueno. Avanzamos un poquito más, aparte de los vectores. Ahí quedamos. Hicimos ciclo de vida, ¿no ves? Hicimos ciclo de vida, reservorio, y el ciclo de vida, completa. ¿Patología vimos? Sí, doctora. ¿Sí? Ya, entonces nos vamos directamente a manifestaciones clínicas. No, doctora, no vimos. ¿Hasta dónde llegamos? No, doctora, no lo vimos. Por eso, ¿hasta dónde llegamos? ¿Ciclo de vida? Eso sí o sí hemos avanzado. Hasta el siglo de vida fue, doctora. Nos quedamos en... Nos quedamos ya, entonces, hablando de chaboma, de la inoculación, ¿no? Hasta ahí me acuerdo. ya, ok, acá. Entonces vamos a ver la patología y luego vamos a ver las manifestaciones clínicas de la patología. Entonces, la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas se dividen en 3 fases. Una fase latente, una fase aguda, que dura aproximadamente entre unos 15 días aproximadamente. La fase latente o indeterminada, que como término medio son 10 años, pero puede ser más, depende de cada paciente, de cada individuo. Y la fase crónica. ¿Ya? Y hay una que también se considera que es el Chagas congénito. ¿Ok? Bueno, entonces la fase aguda se caracteriza, como acá dice su nombre, alta parasitemia. Entonces, la forma tripomastigote sanguíneo se encuentra elevado en sangre circulante. Es, ya aquí. Bueno, entonces, cuando ingresa, ya hemos visto, vuelvo acá, para esto, aquí. ¿No es cierto? Cuando inocula, cuando pica, después de que ha pasado 20 días, se vuelve activo, sale en la materia fecal, o en las deyecciones sale el tripomastigote metacíclico. En el punto de entrada, donde pica, dijimos que por ahí va a ingresar el parásito, ¿no es cierto? Y hace el chagoma de inoculación, ¿ok? Lo que ingresa es el tripomastigote metacíclico, que es la forma infectante. Entonces, este tripomastigote metacíclico es fagocitado por los macrófagos, principalmente, forma el fagosoma, el tripomastigote evade el fagosoma, sale, se libera, se va al citoplasma, se reproduce, cambia su morfología, y miren, cambia a mastigote. Destruye el macrófago, cambia antes de salir, cambia su morfología y sale en forma de tripomastigote. Entonces acá con la imagen, lo que está acá escrito en palabras. ¿Ya? Entonces, entra como tripomastigote metacíclico, es fagocitado por los macrófagos, evaden el fagosoma, van al citoplasma, se reproducen en forma de amastigote, luego tripomastigote, rompen los macrófagos y luego van a sangre, al torrente sanguíneo. Entonces, así como pueden ir a los macrófagos, pueden ir a los fibroblastos, células Schwann, miocitos estriados, miocitos lisos, y destruyen, los destruyen.
Entonces, esos parásitos libres invaden otras células que también se rompen y causan reacción inflamatoria con un infiltrado de diferentes tipos de leucocitos. O sea, aparte de los macrófagos, pueden venir otros tipos de leucocitos. Bueno, en ese punto de entrada donde picó, la lesión es de tipo inflamatoria, es en la puerta de entrada y es visible, o sea, se ve como un chancro de inoculación y se denomina chagoma de inoculación. Ese es en el primer día. Después de 5 días, los amastigotes se transforman en promastigotes, luego en tripomastigotes, y ya como tripomastigotes van a sangre circulante. O sea, rompen la célula y van a sangre circulante. Ahora, esta inflamación se puede extender a ganglios regionales, se bloquean los canales linfáticos y se produce edema local. Entonces, si va en la cara, cerca de la cara, puede haber edematización en la cara. Y puede estar los ganglios regionales inflamados. Entonces, si es cerca de la carita, puede estar los ganglios cervicales, los preauriculares. ¿Me están entendiendo, no? Para que me sigan la patología con lo que va a venir de la clínica. ¿Se entendió? Y hay fiebre. Entonces puede pasar como un síndrome febril, donde veo, aparte de la fiebre, la inflamación, el edema en la cara y los ganglios endurecidos. Inflamación de esos ganglios. ¿Me están entendiendo? Sí, doctora. Hola. Sí, doctora. Ahora, si ingresa, ya no por piel, ingresa, ¿no? Pica cerca de los párpados, ingresa el parásito, el tripomastigote metacíclico, ingresa por la conjuntiva, entonces se compromete el párpado. Ya eso se conoce como signo de Romaña más. Entonces hay una edematización bipalpebral, párpado superior, párpado inferior, y acompaña otros procesos inflamatorios, que ahorita lo vamos a ver en dactiocistitis, queratitis, conjuntivitis, que ahorita lo vemos en manifestaciones clínicas. ¿Ok? Ahora, el índice de mortalidad en niños menores de 2 años, ya en esta fase aguda, es baja, es cerca del 10% nada más, y las muertes pueden ocurrir por complicaciones en esta fase aguda, pero esto se da en niños muy desnutridos, menores de 2 años, no en todos los pacientes. Ahora, ¿cuáles son esas complicaciones en esta fase aguda, en ese tipo de pacientes, como les digo, niños menores de 2 años, muy desnutridos, con condiciones de inmunodeficiencia bien marcadas? Entonces puede ser miocarditis, meningoencefalitis, bronconeumonía. Ahora, en un paciente que tiene SIDA, si adquiere además esta parasitosis y se produce una meningoencefalitis, entonces aquí puede haber congestión vascular de las meninges, microfocos hemorrágicos, inflamación, infiltrado inflamatoria con polimorfos nucleares, linfocitos, plasmocitos, macrófagos, ¿ya? Y estos pueden contener a mastigote. Y en los espacios perivasculares puede encontrarse tripomastigote. Ahora, la fase latente o indeterminada, como les digo, inicia desde que concluye la fase aguda, antes de la fase crónica, y un aproximado es de 10 años. En otros pacientes puede ser más tiempo, ¿ya? Entonces existe una invasión generalizada en el órgano infectado, donde deja sangre circulante, el tripomastigote sanguíneo, ¿y dónde se va? ¿A qué órganos? ¿Cuáles son sus órganos de predilección? Al corazón y al colon. Colon y esófago. Esos son los órganos de predilección, ¿ya? Entonces, van y forman, ¿se quedan así solitos o como les mostré imágenes? Forman nidos de amastigote, y su reproducción es por división binaria. Entonces, esos nidos tienen una membrana que los recubre. Cuando está intacta, no pasa nada, esa membrana. ¿Me están entendiendo? No hay tanta reacción inflamatoria.
Cuando se rompe la membrana donde están los quistes, hay una reacción inflamatoria, o sea que vienen nuestras células, acordonan eso y hay una reacción, el parásito viene a ser como el antígeno y bueno, nuestro organismo va a formar anticuerpos, ¿ya? Entonces hay ahí una reacción inflamatoria. Entonces esta fase latente o indeterminada va desde el final de la fase aguda hasta la aparición de los primeros síntomas de la fase crónica. Entonces hay un aproximado de 10 años. Ya saben que varía de acuerdo al paciente. Ahora, una característica es que disminuye los parásitos en sangre, o sea, hay baja parasitemia. En la fase aguda era alta parasitemia, en la fase latente o indeterminada baja parasitemia. Y en la crónica muy baja, ¿ya? Entonces, aquí el paciente es asintomático, a pesar de que las alteraciones ya están en los plexos parasimpáticos del corazón y del tubo digestivo. En el tubo digestivo los plexos mientéricos, ¿sí? Entonces, hay una alteración anatómica en el tubo digestivo, ¿ya? Pero todavía el paciente no tiene signos ni síntomas. ¿Me están entendiendo? Bueno. La fase crónica, aquí ya hay destrucción del órgano infectado y alteración en su funcionamiento. Entonces, hay un cambio anatómico. Si es en las células cardíacas, en los cardiocitos, hay alteración. ¿Ya? Hay inflamación. Y por lo tanto va a haber alteración en su funcionamiento. Muchos de los amastigotes les gusta anidarse en la aurícula derecha. ¿Y qué hay en la aurícula derecha? Hay un lugar importante que inicia la conducción eléctrica del corazón. ¿Qué se llama? Nódulo sinosal. Eso, el nódulo sinusal. Entonces, paciente que tenga una alteración a ese nivel, en su musculatura va a tener alteración también en su funcionamiento. Es por eso que estos pacientes suelen colocarle, ¿qué se le presenta al paciente? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Que tiene qué? Arritmias cardíacas. Y para corregir eso, ¿qué le colocan? Marcapaso. Marcapaso. ¿Se entiende? Bueno, entonces, hay lesiones típicas en el corazón o en el tubo digestivo. Entonces, aquí es una cardiomegalia, se hace grande, la musculatura se hace delgada, pero está totalmente agrandado el corazón. ¿Ya? Lo mismo sucede con el tubo digestivo, que es músculo liso, ¿ya? Igual, es como cuando, a ver, comparemos si nosotros tenemos un elástico, no sé si han visto el elástico cuando está nuevito, usted lo estira, lo deja de estirar y vuelve a su lugar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con un elástico cuando ya está viejo? ¿Qué me dicen? Lo estiramos y ya no vuelve a su lugar, sino queda así todo flácido. Así queda el tubo digestivo, así queda el colon. ¿Ya? No tiene la misma resistencia. Ya no va a poder, ¿qué tiene que hacer? Movimientos, ¿no es? Peristáltico, y ya no hace ese movimiento peristáltico. Entonces, no se elimina la materia fecal todos los días. Y la materia fecal no sale como debe de salir en forma de cilindro, pastosa, sino que se impacta, se compacta en las paredes y forma lo que se llama como el fecaloma. Entonces, el paciente cuando elimina, el paciente va a estar estreñido. Y cuando elimina materia fecal dura, como piedra. ¿Han visto las heces de las cabras, de las ovejas alguna vez? Como bolitas. O como cintas acintadas, como chinchulí, eso, ¿ya? Bueno, entonces aquí, en la fase aguda, ¿cómo es la parasitemia? Vamos, responda. En la fase aguda, ¿cómo es la parasitemia? Es alta, doctora. Alta, elevada. En la fase latente o indeterminada, baja parasitemia. Baja. Y acá, muy baja. Prácticamente no encontramos tripomastigote en sangre. ¿Se entiende? Muy poca cantidad. Bueno, y en esta fase crónica, aquí sí hay alteración a nivel de la musculatura cardíaca. Entonces, a la patología se conoce como cardiopatía chagásica o miocardiopatía chagásica.
¿ok? Entonces, hay una dilatación, como les decía, principalmente de la cavidad derecha, y con frecuencia, ¿qué es trombosis? Formación de trombo. Trombo o coágulos, ¿no? Coágulos de O sangre. coágulos. Entonces, como se va a quedar más tiempo la sangre ahí, entonces la sangre se va a coagular, se forman trombos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, por eso en estos pacientes se suele dar anticoagulante, ¿ok? Porque pueden formar esos trombos. Ahora, esos trombos que se forman o esos coágulos pueden liberarse en cualquier lugar de nuestro organismo. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, en esta fase crónica hay intensa multiplicación de los parásitos, pero ¿dónde? ¿En sangre o en la musculatura cardíaca, si fuera corazón? En la musculatura cardíaca. Entonces esto origina miocarditis con desintegración de la fibra, o sea, fíjense, está destruyéndose la musculatura cardíaca. Y se liberan antígenos y sustancias tóxicas que además producen edema intersticial e infiltrado. Y vienen esos infiltrados, son nuestras células mononucleadas que vienen a acordonar ahí. Puede haber también producción de autoanticuerpos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro organismo ataca, nuestros anticuerpos atacan a nuestra misma célula. Ya, atacan a las células del endocardio, vaso sanguíneo e intersticio del músculo estriado. Entonces, esto se llama como factor EBI. Entonces, a su vez, esto, si nosotros determinamos con prueba, el factor EBI nos puede indicar, es un predictor de cómo va a ir la enfermedad. ¿Se está entendiendo? ¿Me están siguiendo? Va a habilitar su cámara, por favor. Se observan los mastigotes intracelulares formando acúmulos o nido. Y ocasionalmente se observan formas evolutivas como el epimastigote, tripomastigote, el promastigote, tripomastigote. Si el nido parasitario está intacto, lo que les decían, si en la musculatura cardíaca esos nidos están intactos, esos nidos de amastigote, no existe reacción inflamatoria. Ahora, ¿qué pasa cuando ese nido, aquí estaban los amastigotes, se rompe esa membranita que lo recubre? Entonces aparece infiltrado de polimorfos nucleares que van a fagocitar los parásitos. Posteriormente son reemplazados por macrófagos, otras células mononucleadas, pero no se olviden que el parásito puede destruir esta célula, liberarse, ya, atacar otra célula y producir la inflamación. Entonces, la inflamación puede alcanzar el subendocardio, tejido adiposo del epicardio e inclusive los ganglios nerviosos. O sea, no solo la musculatura, ¿ya? Bueno, a nivel del tejido de conducción, también se pueden encontrar nidos de mastigotes, edemas infiltrados, y aquí los parásitos alteran las fibras musculares y comprometen la conducción nerviosa del corazón. ¿Se entiende por qué hay arritmia? ¿Se entiende? ¿Están entendiendo? Si hay destrucción anatómica, va a haber también alteración fisiológica. Bueno, en la fase crónica de la cardiopatía es frecuente además que un paciente tenga muerte súbita sin que hubiera desarrollado insuficiencia cardíaca congestiva. Ahorita vamos a ver qué es la insuficiencia cardíaca congestiva. En otras palabras, que el corazón no esté bombeando la cantidad de sangre adecuada. ¿Ya? Entonces, aquí se ve en el paciente que puede tener un corazón pequeño, normal o solo ligeramente crecido. Se puede dar en el campo. No sé si alguna vez han escuchado, se fue al Chaco, fue a trabajar como siempre lo hacía y de allá no volvió. Muerte súbita. Ya no tenía todavía las manifestaciones clínicas de una miocardiopatía chagásica, pero el paciente, ya, porque ya hubo cambio anatómico, hubo cambio funcional que quizás no se manifestó. ¿Ya? Bueno. También puede haber discreta hipertrofia de los ventrículos y puede presentarse aneurisma de la punta. Ya, entonces hay una necrosis y daño característico a esto se llama como lesión apical. En otras palabras, mejor les muestro para que ustedes vean. Miren acá. ¿Cómo lo ven? Díganme cómo lo ven. Vean la estructura y cómo lo ven aquí.
Delgado, doctora. ¿Ya? ¿Como una bolsa? Como una palta. Ajá, como si le Ajá. quitáramos, ¿no ves? Que me queda solo la cascarita y ya todo esto de acá. Pero, ¿ven ustedes como una bolsita? ¿Lo ven aquí? ¿Sí? Sí. Es como una dilatación, ¿no ves? Que se está dilatando. Entonces, este es el aneurisma de punta o lesión apical. ¿Ok? Esto de acá. Esto. Y se pueden llegar a formar, pues, coágulos también, ¿no? Bueno, cuando la forma crónica es progresiva, aparece lo que conocemos como insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia que el corazón no está funcionando adecuadamente y tiene sus signos y síntomas clínicos. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, disnea. Bueno, hay una miocarditis con cardiomegalia, ya, es progresiva. Entonces, el corazón se va haciendo cada vez más. ¿Qué es cardiomegalia? Más grande, El corazón más más dilata. grande. Es esto que se ve como la musculatura ya no está así gruesa, ya no tiene ese espesor, se lo va a ver delgado, muy grande aparentemente, pero esto delgado, pierde estructura. Existe hipertrofia ventricular en la forma progresiva, hipertrofia ventricular y dilatación ya no solamente de la parte derecha, sino de todas las cavidades, ¿ya? De todas las cavidades, especialmente el corazón derecho. Bueno, rara vez se puede encontrar esta lesión apical. Esta lesión apical se da cuando el paciente puede tener inclusive inicialmente, ¿no? La muerte súbita. Bueno, pero puede aparecer trombosis con diferentes grados de organización. Entonces, esos trombos, esos coágulos en diferentes lugares. Entonces, si no se hace tratamiento, no se hace un seguimiento al paciente, no se le da los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios, va a depender de la condición de que esté el paciente para ver cuál va a ser el tratamiento. Entonces, en esos casos, el paciente no vive más Ahorita de una consulta. Sí, En dígame. este caso ya una vez el paciente avanzado, ¿no hubiera forma de detener con el secnidazol y otro antiparasitario parecido? El tratamiento se hace con benznidazol aquí en Bolivia. En otros países utilizan el nifurtimox. Los vamos a tocar ambos, pero en Bolivia es el benznidazol. El tratamiento se hace para la fase aguda porque el parásito está en sangre. Entonces, llega la medicación hasta sangre circulante. Se puede hacer tratamiento en la fase crónica, pero no para curar, o sea, no va a atacar al parásito, para tratar de disminuir los síntomas y que no siga avanzando más, pero ya no hay tratamiento en la fase crónica. Una vez se instaura la fase crónica, no existe tratamiento. Sí para disminuir, ¿me entienden, no? Inclusive los títulos de anticuerpo, todo eso, pero no para hacer tratamiento en la fase crónica. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que no todos los pacientes con tripanosomiasis o con que esté infectado va a tener la enfermedad, ¿ya? Estamos tocando, pero no crea que todos los pacientes van a tener la enfermedad. Pero si la tienen y es progresiva, entonces puede afectar. Y me preguntaban la anterior semana sus compañeros del grupo C si un paciente puede tener cardiomegalia o puede tener miocardiopatía chagásica y puede tener también megacolon. Y sí, hay pacientes que sí. No solamente puede estar un órgano afectado. Y es común. ¿Ok? ¿Quedó clarificada su pregunta, mi hijo? Sí, doctora, gracias. Ok. Lo que se hace como tratamiento en la fase crónica es tratamiento a los síntomas. ¿Tiene arritmia? ¿Son muy marcadas? Marcapasos. Puede formar, por esas arritmias, puede formar trombo, anticoagulante. ¿Se entiende? ¿Sí? Y recomendación para el paciente, que cuide su peso. Sí o sí es importante. ¿Ok? Bueno,
Entonces también puede existir congestión crónica de diversos órganos, en especial del tejido hepático. ¿Okay? Al microscopio se observan las fibras miocárdicas hipertrofiadas, tumefactas y con vacuolización. Entonces, no se olviden, hay cambio anatómico, ¿ya? Por lo tanto, va a haber alteración en la función del órgano afectado, en este caso del corazón. Entonces, el sistema de conducción del corazón, principalmente la rama derecha de la ADG, se encuentra alterado, puede presentar fibrosis, infiltrados linfocitarios. Y las lesiones pueden ser originadas por el parásito directamente o por reacciones de hipersensibilidad posteriores, porque si el parásito se destruye o si destruye las células, pueden haber esos antígenos que causan esta reacción de hipersensibilidad. Inclusive dijimos que pueden formarse autoanticuerpos que atacan las células del endocardio. Bueno, ya en el tubo digestivo hay lesiones hipertróficas y también se las conoce como megavísceras. Entonces, aquí puede haber megaesófago o megacol. Más común el megacol, ¿no? Y bueno, acá miren un corazón chagásico con ventrículo derecho y aurículas bien dilatadas, ¿ya? Grande. En las lesiones hipertróficas del tubo digestivo, también conocidas como megavísceras, megaesófago, megacolon, hay una denervación o destrucción neuronal que trastorna el funcionamiento peristáltico de la musculatura, donde va y destruye los plexos mientéricos de Auerbach, que se encarga justamente de ese peristaltismo. Entonces, por eso es que hay sintomatología, ¿sí? Se destruye, la musculatura se hipertrofia, ya no cumple esa función, y entonces lo normal, lo que se espera es que si usted consume alimento y consume cantidad de agua adecuada, y los alimentos que usted consume son ricos en fibra también, es que usted tenga por lo menos una evacuación diaria, ¿cierto? Una defecación diaria. Y que salga en forma de cilindro, las heces, y que sea pastoso. ¿Qué pasa en estos pacientes si no hay peristaltismo? ¿Qué dije? ¿Se acuerdan? Ese ratito hablé. Hay constipación o estreñimiento. El paciente puede pasar 3, 4, 5 días. Entonces sí o sí va a presentar molestia. ¿Qué pasa con esas heces? Si no salen, no se eliminan. ¿Dónde va? Se compactan, se enduran y a veces ni gases se puede eliminar. En ese caso sí o sí hay que hacer. O se puede, colon que ha crecido tanto en longitud y en diámetro, vamos a decir así, se ha estirado tanto, puede volvularse, quiere decir que puede torcerse sobre su eje. ¿Ya? Bueno. Entonces, inicialmente se presenta hipertrofia muscular y posteriormente se atrofia, hay fibrosis, hay distensión del músculo liso y un aumento considerable en volumen de los órganos. ¿Ya? Ahora, estas fibras musculares se desintegran, raras veces se observan nidos de parásitos y en los focos inflamatorios se encuentra un infiltrado de linfocitos y histocitos. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Que la destrucción neuronal lleva a alteraciones de los plexos mientéricos o los plexos de Auerbach. ¿Cuál era su función? El parasimpático es el que comanda aquí a nivel de la musculatura lisa. ¿Cuál era su función? El peristaltismo, digo. Eso, el peristaltismo. Miren, de grande, aquí con una radiografía, con contraste, miren, de grande ese colon, ¿no? Megacolon chagásico. Y no solamente se distiende en tamaño, sino que también en grosor. Se dilata, ¿no? Está dilatado. Miren, ¿se observa? De grande. Sí. Hay que desvolvular en caso de que se volvule, hay que desvolvular, y si no se consigue, se hace recesión, pues se tiene que cortar la parte de colon. ¿Ya? Entonces miren acá, un megacolon chagásico grande, sigmoide elongado, dilatado,
¿Ya? Bueno. Otra fase, dijimos, el Chagas congénito. Entonces, durante el embarazo puede existir infección transplacentaria. Entonces, Chagas congénito no es hereditario, conste, ¿no? Quiere decir que si la mujer está en la fase aguda de la enfermedad, ¿por qué en la fase aguda? ¿Qué ocurre en la fase aguda? ¿Qué característica hay de la fase aguda? Está en sangre el parásito, doctora. Eso, alta parasitemia. Entonces, a partir de la parasitemia materna, entonces vía placenta puede ir y producir alteraciones a nivel del embrión o del feto, ¿no? Dependiendo en qué etapa del embarazo se encuentre la mamá. Entonces, a esto se conoce como Chagas congénito. No es tan frecuente, es poco frecuente, y se puede presentar en niños de madres asintomáticas. ¿Ya? Bueno, generalmente estos niños son prematuros y pueden manifestar la enfermedad al nacer, o también pueden presentar hepatomegalias, esplenomegalia sin fiebre. O en los casos, si estos prematuros además han tenido deficiencia nutritiva, vitamínicas, etcétera, pueden presentar no solo hepatomegalia, esplenomegalia, sino también pueden presentar meningoencefalitis. Bueno, ahí estamos hablando de un cuadro grave. Pueden presentar también alteraciones cardiovasculares, ¿ya? Bueno, ahora, de todo lo que hemos visto en la patología, vamos a ver las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿dónde era el chagoma de inoculación? ¿En qué lugar? A ver, háganme recuerdo. Donde había En la piel, en el punto donde se pica. Eso, en la piel, en el punto donde pica. ¿Y el síndrome o signo de Romaña-Maza? En el párpado. En el párpado. Muy bien. Está bien. En la forma o fase latente o indeterminada, ¿hay muchísimos síntomas o no? Asintomático, ¿no? Y en la fase crónica, la miocarditis chagásica o miocardiopatía chagásica y las visceromegalias. Y bueno, y la forma congénita que se puede presentar en el niño prematuro y con complicaciones al momento de nacer, o pueden manifestarse después. Ya. Entonces veamos la forma aguda. Esta ocurre en pocos casos. ¿Qué les dije al inicio? ¿Qué va a haber? Jóvenes y señoritas, en el chagoma de inoculación, después, ¿qué puede haber? ¿Se acuerdan que les dije? Un síndrome febril, hay fiebre. ¿Y el parásito dónde iba? ¿Qué les dije? Puede haber edema alrededor y verse afectado ganglios de la zona, dependiendo dónde vaya, ¿sí? Si es cerca de la cara, puede verse los ganglios cervicales inflamados, los preauriculares inflamados, ¿ya? Entonces hay que buscar en ese paciente. En la forma aguda tendrá síndrome febril, invasión a ganglios. Ahora, si los niños son menores de 2 años y además tienen desnutrición, puede haber complicaciones cardíacas, ¿ya? Lo común es que pase esta fase aguda y uno no se dé cuenta, ¿ya? Bueno, entonces, es poco frecuente y se diagnostica más en los niños menores de 10 años que en los adultos. Bueno, entonces, en la forma aguda puede presentarse 2 patologías, dijimos, ¿no es cierto? El chagoma de inoculación o lesión primaria y el signo de Romaña si ingresa por vía conjuntiva en el párpado. Entonces, veamos el chagoma de inoculación. Entonces, es un nódulo inflamatorio placa ericipeloide blando. La piel está seca y la zona central necrótica o hemorrágica, y si lo toca no duele, es indoloro. Les voy a mostrar la imagen ahorita. Puede estar acompañado con edema local e infarto ganglionar de la región. ¿Qué quiere decir? Ganglios duros. Ya, usted toca los ganglios de la zona y esos ganglios están duros. ¿Ya? Así como si tuvieran unas arvejitas por ahí. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo, jóvenes y señoritas? Veamos con la imagen.
Bueno, ese chagoma se puede cubrir de una costra dura en los días, miren así. Este es un chagoma. ¿Sí? Entonces aquí miren un fondo necrótico. Entonces se observa un edema local alrededor. Cambia la textura de la piel. En el punto, en el centro necrótico. ¿Se está viendo? Ahora acá solo me está mostrando la imagen. ¿Dónde es? Puede ser en pierna, antebrazo. ¿Qué está más cerca? Ganglios si fuera en pierna, póngale. Entonces puede estar alterado inclusive los nódulos de la ingle. Va a depender dónde pique. ¿Se está entendiendo? Sí, doctora. Miren, igual acá, ¿no? En una menor. Bueno. Doctora. Ahora, sí, dígame. ¿Se puede confundir el chagoma en colación con otro tipo de patología? Sí, se puede. Por eso hay que... podría ser? Ahora, no inclusive con un proceso de alergia que tenga un paciente, si ustedes no, o una picadura de otro artrópodo, de otro insecto, inclusive, porque hay personas con la picadura nada más de un mosquito, van a ver que ustedes alrededor se dematiza, o de una abeja, no sé, o sea, podemos confundirlo. Por eso hay que tomar en cuenta no solamente, ¿me entiende? No solamente lo que yo estoy observando, sino el contexto, de dónde es el paciente, dónde está, las condiciones epidemiológicas son importantes. ¿Me entiende? Si es usted observa esta lesión, ¿ya? Póngale, es una persona que vive aquí en Santa Cruz, donde sus paredes están bien revestidas, bien revocadas, el techo no solo con tejas, sino que también aparte está, ¿qué le llaman al... No me acuerdo el nombre que le dan cuando tiene así parecido a las paredes? No es revoque, le ponen cal y todo eso, ¿me entiende? Entonces, ¿dónde puede haber vector ahí? ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir, mi niña? Sí, doctora. ¿Ya? Entonces, inclusive, mire, si usted lo ve así nomás, y es del monte, puede pensar que puede ser inclusive una leishmaniasis cutánea al inicio, porque todavía no se ha formado la úlcera. Entonces, tengo que ver no solo eso, sino también el contexto, la parte epidemiológica es muy importante. Ahora, si además usted sabe que las condiciones y ve las vinchucas por ahí, entonces puede usted estar pensando y a tener algo más de certeza que la probabilidad de que sea un chagoma de inoculación. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Ya me digo. Ahora. Inclusive, mire, esto hasta parece una erisipela de inicio. Entonces, tengo que ver no solamente la observación física del chagoma de inoculación, sino el contexto. No sé si me dejo entender. Este es más característico. Pero si yo no lo tomo en cuenta y no lo veo bien, puedo confundir con una triquinosis, ¿ya? Pero tengo que tomar bien en cuenta que acá, en el signo de Romaña, o este complejo oftalmoganglionar, es bipalpebral, ambos párpados, superior e inferior. ¿Ya? Entonces hay un edema bipalpebral, que puede ser en un solo ojo o en los dos. Ya dependiendo de dónde le picó y dónde con la mano, dónde llevó, digamos, ¿no? Ahora, aparte de este edema bipalpebral de párpado superior e inferior, está acompañado, como le dije, de conjuntivitis. La conjuntiva está roja. Además de edema facial, conjuntivitis, dacriocistitis, inflamación de la córnea, queratitis, dacriocistitis, inflamación del saco lagrimal, entonces está lagrimeando. Me están siguiendo, ¿no? ¿Y qué más les dije? Adenopatía, los ganglios duros, inflamados, ¿ya? Entonces, los ganglios, como ingresa vía
el párpado, entonces los ganglios más comprometidos son los preauriculares, parotidianos, esternocleidomastoideos, submaxilares. Entonces, los ganglios van a estar inflamados y usted va a ver por ahí cerca como unas arvejitas ahí de los, ¿no? Como, bueno, entonces, ya sabe. Cuando la infección se hace por conjuntiva o párpado, el chagoma y signo de Romaña aparecen en más del 90% de los casos. Pero no siempre se puede ver, no siempre uno lo ve, ¿ya? Y este signo de Romaña puede desaparecer aproximadamente a la tercera o cuarta semana. En cambio, las adenopatías, o sea, esos ganglios inflamados pueden persistir durante más tiempo. Y este es el signo de Romaña más. Miren, un edema bipalpebral. Ahora, acá no se ve los ganglios, pero probablemente si se le toca al niño, entonces tenga además ganglios inflamados. ¿Qué más acompaña, aparte de este edema bipalpebral, como manifestación clínica? 3 cosas que puede haber, tanto en el chagoma de inoculación como en el signo de Romaña es acá. Pueden estar los ganglios esternocleidomastoideos, preauriculares, parotidianos inflamados. Pero ¿qué más va a presentar este niño? ¿Qué más? Fiebre. Fiebre. ¿Se fue mi internet o es que, compañeros? Parece que se le fue el internet a la... Ah, ya. Pensé que era mi computadora, gracias. A ver, ¿qué más acompaña a lo que estoy viendo? Fiebre, doctora. Ajá. Al signo de Romaña, ¿qué más va a acompañar? Aparte del edema facial, ¿qué más? Conjuntivitis. Conjuntivitis, dacriocistitis, queratitis, inflamación de la córnea, inflamación del saco lagrimal y por lo tanto lagrimeo. Y acá no se puede apreciar, pero podemos observar que pueden estar los ganglios inflamados, endurados, duros, ¿ya? Bueno, pueden ser los esternocleidomastoideos, los preauriculares, los parotidianos, etc. Y Doctora, acompaña otro signo importante. Doctora, no se ve la diapositiva. ¿Podría ¿No volver se a ve? compartir pantalla, doctora? Que Ok. se desapareció. Ok. ¿Ahora se ve? Sí, ya se ve de nuevo. Ya, entonces, estamos viendo, son signos, ¿no es? Porque lo vemos. Las adenopatías se ven. El edema bipalpebral se ve. La conjuntivitis se puede ver. La dacriocistitis también, porque va a estar lagrimando. La inflamación de la córnea también se ve. Y se puede medir la temperatura. ¿Cómo estará el pacientito? Al menos los primeros días, la primera semana. Con un síndrome febril. Eso, con fiebre. No se van a olvidar de eso, ¿ya? A esto se conoce como signo de Romaña masa. Igual, miren acá, un edema y en persona adulta, pero es más frecuente en los niños. Edema bipalpebral, con todo lo que le hemos dicho que se acompaña. Edema facial, queratitis, dacriocistitis, conjuntivitis, adenopatía y síndrome febril. Miren acá, igual, ¿no? Signo de Romaña masa o complejo oftalmoganglionar. Oftalmoganglionar. Se ve alteraciones en los ojos, pero también en los ganglios. Y aquí, miren, se ve un edema facial. ¿No es? Es diferente. Acá está acompañando el edema facial.
Entonces, si yo le digo en el examen, describa el signo de Romaña, ¿qué me contestan ustedes? Signo de Romaña masa. A ver, una persona, para que se nos quede a todo. ¿Qué dijo, doctora? Si les pregunto sobre el signo de Romaña masa, describa el signo de Romaña masa. ¿Qué colocan? En el signo de Romaña podemos presentar edema facial, larimeo y edema bipalpebral, además acompañado de adenopatía y que va a durar de 3 a 4 semanas. Ya, está bien. Ya con eso, no. Y el síndrome febril dijo, ¿no? ¿Sí? Sí, me faltó ese. Ah, ya. Ese es importante también, ya el síndrome febril. Bueno, posteriormente, por invasión de los parásitos a otros ganglios linfáticos, se puede presentar una linfadenopatía generalizada. Estas linfadenopatías pueden ser de tamaños variables, duras, son duras, como si tuviera una arveja, le dije yo, ¿no? Así, pero no duele, indolora. Aquí hay alta parasitemia y en relación a la parasitemia va a estar la fiebre, ¿ya? Entonces, mientras más parasitemia haya, la fiebre va a ser de mayor intensidad. Ahora, esta fiebre puede ser variable, puede ser intermitente o continua. Y algunas veces este síndrome febril se presenta con escalofríos, anorexia, vómitos, diarreas y postración, ¿ya? Puede acompañar también dolores musculares, cefaleas intensas y los exantemas es como si le picaran muchísimos mosquitos. Esos son los exantemas, ¿no? Por todas unas petequias por todo el cuerpo. Eso se llama morbilliforme. Entonces, siempre depende de ese síndrome febril. Ahora, esto podría yo confundir con otra cosa. ¿Qué dicen? Y que no se vea en los ojitos. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Puedo confundir con otro? ¿Con otra patología o no? Bueno, ahora, a partir, inclusive puedo pensar, mire, si hay dolor muscular, ¿no? No tanto por vómito, diarrea o postración, sino por dolores musculares y por este exantema morbilliforme. Entonces, y además fiebre, entonces puedo pensar inclusive que se trata de un dengue, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que tomar en cuenta, como les decía, todo, el contexto, ¿ya? Ahora, ¿esta linfadenopatía se presenta en el dengue? No, ¿eh? ¿Se entiende? Algo tiene que haber de diferente, que me conduzca al diagnóstico presuntivo. Bueno, a partir de los ganglios linfáticos puede haber invasión a otros órganos como vaso, hígado, médula ósea, corazón, y aquí, bueno, dependiendo, entonces, en esta forma aguda, ya estamos entrando a complicaciones. Puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, anemia discreta, y en niños menores de 2 años, además, puede haber complicaciones graves como meningoencefalitis, en este caso puede haber una mortalidad en el 50% de los casos, o sea, es elevada la mortalidad. O puede haber complicaciones de miocarditis aguda, este se presenta en el 30% de los pacientes y la mortalidad es más baja, ¿no? Del 2 al 3% de los casos. Bueno, esto ya como complicaciones y se presenta siempre en niños menores. Bueno, en la mayoría de los pacientes los síntomas de la fase aguda van a desaparecer aproximadamente entre las 4 a 8 semanas. Estamos hablando aproximadamente menos de 2 meses, unos 2 meses aproximadamente. Y algunos van a seguir la fase subaguda, la que se caracteriza por aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, linfadenopatías generalizadas, hepatomegalia, esplenomegalia, pero la mayoría de los pacientes se vuelven asintomáticos y entran en esa fase latente o indeterminada, sin signos ni síntomas clínicos. Entonces, en la forma indeterminada, o fase latente también, aquí hay una baja parasitemia,
Y bueno, acá solo se detecta entre el 20 al 60% por el senodiagnóstico o la prueba del PCR. Vamos a hablar del senodiagnóstico más ratito. El paciente no presenta sintomatologías ni signos físicos, no se observan cambios electrocardiográficos, ni tampoco cambios a los rayos X. Los rayos X es para ver el tamaño del corazón, ¿no? Si hay cardiomegalia o no. Entonces este periodo se inicia de 8 a 10 semanas después de la fase aguda, o sea, la fase aguda hasta 2 meses, y después, bueno, pasa a esta fase latente determinada, que dura aproximadamente 10 años, que les dije anteriormente, ¿no? Pero eso depende de cada paciente. Y luego, bueno, ya viene la forma crónica. Esta forma crónica, entonces, aparece tardíamente, y las localizaciones principales ya saben, que es, ¿no? El corazón, esófago, colon. Entonces, a nivel del corazón, puede presentarse la miocarditis chagásica y las visceromegalias, ¿no? Entonces, la miocarditis chagásica crónica de todas, entre megacolon o megaesófago, más frecuente es la miocarditis chagásica crónica, ¿ya? Bueno, entonces, dijimos que habían cambios anatómicos, destrucción del tejido cardíaco, por lo tanto, también va a haber alteraciones en el funcionamiento. Entonces, ¿qué puede presentar como signos y síntomas clínicos el paciente con miocarditis chagásica? Palpitaciones, mareos, desmayos, síncopes, ¿ya? O desmayos, edema. Si es el corazón que está alterado, ¿dónde va a haber edema? Principalmente, a ver. ¿Dónde es principalmente los edemas? En los pies, doctora. Exactamente, en las extremidades inferiores. Muy bien. Dolor pectoral, una sensación de que tiene esas punzadas como que alguien le intentara traspasar el corazón hacia y llevarlo hacia la parte de atrás de la espalda. Ya un dolor pectoral. Bueno, además de esto, puede haber arritmias y alteraciones de la conducción ventricular, ¿no? La cardiomegalia es muy acentuada con hipertrofia y predominio de la hipertrofia también ventricular izquierda cuando es del ventrículo, y puede haber aneurisma apical, bloqueo auriculoventricular y un síndrome similar de Stock-Adams. Bueno, también dijimos que puede haber muerte súbita sin que llegue a la insuficiencia cardíaca congestiva, o puede presentarse la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, entonces puede haber complicaciones graves en esta fase crónica, y es la formación de trombos en la parte mural de las cavidades. Entonces, esos trombos pueden ir y liberarse a cualquier parte, pero puede ir más comúnmente al pulmón, y ahí formar un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? O puede liberarse inclusive en el cerebro, los coágulos. Ya miren aquí una radiografía PA de tórax, y fíjense, esto no es normal, prácticamente no se ve un lóbulo del pulmón, porque el corazón lo está tapando. Se ve grande, ¿lo ven, no es cierto? ¿Sí? ¿Ven o no? Sí, doctora. ¿Lo ven? Totalmente agrandado, ¿no? El pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo no se observa, porque el corazón lo tapa totalmente casi. Así, ¿no? Miren, esta es la musculatura, cómo tendría que estar, y aquí miren, totalmente dilatada. O también la dilatación puede estar aquí a nivel de la aurícula derecha. Aquí un ventrículo totalmente dilatado. Entonces aquí, al inicio puede presentar como una bolsa, hacerlo como una bolsita, entonces esos serían los aneurismas. Rara vez se rompe, pero si es en otro lado del aneurisma puede romperse. Y formar entonces trombo. Y liberarse principalmente en cualquier parte de la circulación sistémica, pero más va al pulmón. ¿Se ve, no? Grande la aurícula. Bueno, todo en general está dilatado. Bueno.
o por producirse el síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, aquí el corazón no bombea la sangre como tendría que hacerlo, o sea, no está cumpliendo la función que debe de cumplir, que es bombear sangre. ¿Ya? Entonces, aquí aparece sintomatología como disnea, de grandes y pequeños esfuerzos. Pequeños esfuerzos es inclusive caminar, o a veces el paciente ni siquiera, si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva bien grave, entonces el paciente no puede ni dormir echadito, ni de espalda, ni a veces como que sentado tiene que descansar. O grandes esfuerzos cuando se trata de un trote. ¿Ya? Hay fatiga, debilidad, edema, principalmente en las extremidades inferiores, ¿no? Piernas, tobillos, pies. Taquicardia, frecuencia cardíaca elevada, latidos de corazón rápidos e irregulares. Puede haber tos, sibilancias constantes con flema blanca, o sea, eso además, sí, como puede haber un cambio también en la presión, entonces puede estar alterado también a nivel del pulmón, ¿no? El paciente tiene poliuria nocturna, hinchazón del abdomen, que es ascitis, aumento de peso muy rápido, pero más que todo por retención de líquido, falta de apetito, náusea, dificultad para concentrarse y dolor pectoral, ¿no? Todo esto de acá son síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto no está en el texto por su caso, ¿ya? Bueno. Entonces, va a haber, si hay cambios anatómicos, va a haber cambios también en el funcionamiento. Entonces, el cambio anatómico, ¿con qué lo podría haber? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pido yo? Radiografía. Ajá, PA de pulmón. ¿Y otra cosa? El ecocardiograma. Es como el ecocardiograma lo va a ver de forma tridimensional al corazón y se puede medir, tomar las dimensiones para ver la anatomía. Y para ver el funcionamiento, ¿cómo se es electrocardiograma? Y puede ser un Holter, ¿ya? Un Holter. En el Holter le mide las 24 horas para saber cómo está la función, ¿ya? Bueno, entonces puede haber, en el electrocardiograma, puede haber trastorno en la conducción auriculoventricular, diferentes grados de bloqueo auriculoventricular, y hay cambios en la onda T. Entonces van a ver ustedes, todo paciente que va a ingresar a cirugía, y mucho más si viene de los valles, entonces le hacen un electrocardiograma y puede ver si hay cambios en la onda T, ¿ya? Para ver. A su vez, mediante el electrocardiograma se ha podido establecer 4 periodos de la cardiopatía chagásica. Un periodo 1, que es inicial, no hay evidencias clínicas, no hay evidencias radiográficas, ni electrocardiográficas, o sea, sin cambio, sin sintomatología. Periodo 2, con sintomatología discreta y alguna alteración del electrocardiograma. Periodo 3, con sintomatología ya marcada. Entonces hay cardiomegalia moderada. Esto es la cardiomegalia, lo puedo ver a través de la radiografía de PA de tórax. Hay signos ya de bloqueos en el electrocardiograma, bloqueo en la rama derecha, y el periodo 4 con sintomatología acentuada. Entonces ya aquí el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente que con cambios del electrocardiograma, ¿no? Cardiomegalia, arritmias y severas alteraciones del electrocardiograma. Entonces tenemos clínica y hay cambio en el electrocardiograma. Ok. Aquí las ondas, ¿no? Ondas esté bien marcada. Bueno, en la megavíscera, en el caso del megaesófago, hay una dilatación progresiva del esófago y se acompaña esta dilatación, aquí igual, ¿no? Miren, un dólico megaesófago, y esta es una radiografía de contraste. Entonces el paciente puede estar hipersalivando, se llama cialorrea,
¿ya? Disfagia, dolor, regurgitación, vuelve los alimentos, dolor al pasar. Y el megacolon, ¿no? Entonces aquí el megacolon hay una dilatación del colon, este se puede palpar como una gran masa abdominal. El colon no solamente se dilata en longitud, dijimos también en su espesor, en su diámetro, ¿ya? Y bueno, como disminuye, se destruyen los plexos meentéricos de Auerbach, disminuye el peristaltismo, por eso que el paciente tiene constipación. Creo que tengo que volver a compartir, ¿no? ¿O se ve? No se ve, No se doctora. ve, doctora. No se ve. Ok, ya ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí, otra. Ya, entonces, ahora, como está muy grande el colon, largo y grande, entonces, lo que puede hacer, como les decía, ¿no? Volvularse sobre su eje y producir áreas de necrosis. Entonces, si no se puede desvolvular, y la desvolvulación tiene que ser manual. El fecaloma, las heces que se compactan, tienen que sacarse a veces manualmente. ¿Ya? Bueno, esto no es común, pero vamos a ver, ¿no? Que pueden haber complicaciones neurológicas, alteraciones del sistema nervioso central, como paresia, síntomas cerebelosos. Los síntomas cerebelosos, bueno, el movimiento no es adecuado, ¿no? Entonces no camina de forma adecuada. Puede haber convulsiones, cambios psiquiátricos, meningoencefalitis, esta puede ser mortal, sobre todo en pacientes con SIDA, muy inmunodeprimidos, ¿ya? No es lo común. O puede haber alteraciones del sistema nervioso periférico con trastornos sensoriales, alteraciones del sistema nervioso autónomo con daños neuronales en el intestino, en el corazón, en los plexos, ¿no? En los plexos parasimpáticos y los de Auerbach en el intestino. Bueno, la forma congénita, dijimos que es la responsable, o pueden nacer prematuros o pueden haber abortos espontáneos, ya un 10%. Bueno, es poco frecuente, puede ser inclusive asintomática, y los prematuros manifiestan la enfermedad al momento del nacimiento o después inclusive de varios meses. Ahora, los órganos más comprometidos son corazón, esófago, intestino, cerebro, piel y músculo. Bueno, entonces al momento del nacimiento puede presentar patomegalia el niño, esplenomegalia, no hay fiebre, o manifestaciones neurológicas como meningoencefalitis. Bueno, o complicaciones también como miocarditis, o puede haber complicaciones oculares esofágicas, cardíacas, genitales. Bueno, en cuanto a la inmunidad por parte del huésped puede ser a través de la inmunidad celular. Aquí en el inicio inclusive son nuestros macrófagos. Y bueno, pueden participar también los linfocitos que cordonan, ¿no? Pero si se destruyen los amastigotes, los nidos, entonces producen más proceso inflamatorio. En cuanto a la inmunidad humoral, esto nos sirve también como prueba de diagnóstico, que viene a ser la determinación o la titulación de anticuerpos, ¿no? En la fase aguda se elevan los anticuerpos o las inmunoglobulina M, ¿ya? En la fase crónica, la inmunoglobulina G. Ahora, por parte del parásito, se va a las células donde son difíciles
de atacar. O sea, se parecen los parásitos, hacen como que parezca para nuestras células de defensa, como si fuera parecido a algo. Producen cambios antigénicos y evitan la activación del complemento. Entonces, y como se localizan dentro de la célula además, entonces difícilmente pueden nuestras células de defensa ir a atacar. Además, se va a células con poca capacidad parasiticida, ¿ya? Y produce inmunosupresión con disminución de los anticuerpos y disminución de la interleucina 2. Entonces, por eso que el parásito puede evadir nuestra respuesta inmunológica. Bueno, el diagnóstico, ya sabe, el diagnóstico clínico en la fase, todas las fases, ¿no? Fase aguda, fase latente indeterminada, la fase crónica o el Chagas congénito. Entonces, por signos y síntomas clínicos, ahí vamos. Diagnóstico clínico diferencial, tenemos que diferenciar de aquellas enfermedades que sean similares, que presenten signos y síntomas similares, para descartar, ¿ya? En la fase aguda, entonces, con todas las enfermedades que tengan síndrome febril, entonces hay que descartar, ¿no? Ahora, si se presenta el signo de Romaña, es un signo que no se da en todas las enfermedades, entonces ese también puede ser un punto importante. Otro, el chagoma de inoculación, van a contribuir al diagnóstico porque son diferentes, ¿ya? Y un punto importante que acá, que más adelante, ya en la fase crónica se lo anota, un punto importante aparte de los signos y síntomas clínicos, ¿qué les dije? Cuando les decía observar el contexto, de dónde viene el paciente, cuáles son las condiciones. ¿Qué sería eso? ¿Qué factor? Epidemiológico. Eso, epidemiológico. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, en la fase crónica se debe descartar. Acá, síndrome febril, ¿no? No se olvide. Se debe descartar de la miocarditis producida por otras causas, ¿no? Y aquí un punto importante, ¿de dónde viene el paciente? Si es un paciente que viene de los valles mesotérmicos, es mayor, o viene del Chaco, ¿no? O de los valles de Tarija, Cochabamba, Sucre, entonces tengo que tener mayor presunción, ¿no? De que pueda haber un diagnóstico presuntivo que sea más fehaciente, ¿ya? Otro punto, las alteraciones radiológicas y electrocardiográficas también permiten sospechar el diagnóstico. Bueno, también hay que diferenciar de aquellas enteromegalias que sean producidas por otras causas y no por este parásito, el Trypanosoma cruzi, ¿ya? En la fase congénita, hay que hacer diagnóstico diferencial de la sífilis, de la toxicosis, de la enfermedad hemolítica, y en caso de meningoencefalitis, una complicación, descartar de meningitis, encefalitis viral. Entonces, importante, ante la sospecha clínica de la enfermedad, ¿qué debemos hacer? Confirmar con el laboratorio, dependiendo qué fase se encuentre. Si es fase aguda y el parásito está en sangre circulante, entonces tenemos que hacer exámenes directos, ver el parásito. Si es latente o indeterminada, no nos va a servir mucho, peor en la clínica. Entonces ahí ya hay que ver los títulos de anticuerpos, ¿ok? Bueno, el diagnóstico de la fase aguda, los parasitológicos directos, lo que les decía, observar el parásito, ¿no? Se puede hacer a través de examen en fresco, se coloca una gota de sangre anticoagulada en un portaobjeto, cubre objeto y se observa. O se puede hacer un extendido, se colorea y observar, ¿no? Lo que les mostré yo a ustedes en las láminas. O se puede hacer gota gruesa y observar. Se puede hacer recuento de tripanosoma o hacer métodos de concentración de Strobo-Bennett. Entonces acá se coloca en un tubito de capilar sangre, ¿ya? Se centrifuga y se observa al microscopio. Entonces hay que ver entre las fases, se separa así, ¿no? Si este fuera el
tubo capilar, todo el componente de sangre, glóbulo rojo, un poquito, una rayita de glóbulos blancos y acá el plasma. ¿Sí? Aquí hay que observar. ¿Qué se observa? El parásito en movimiento. Ese es el método de Stroh, que va a ser el mismo método que se utiliza para Chagas congénitas. Entre los parasitológicos indirectos puede ser el senodiagnóstico. Este tiene una efectividad del 85 al 100% en la fase aguda, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace aquí? En el Senetron me parece que todavía hacen. Tienen bioterio donde tienen gallina y tienen en unos frascos grandes, tienen vinchucas estériles. ¿Ok? Entonces esas bichucas ponen en una cajita cuando las pruebas no son tan contundentes, entonces se puede hacer este senodiagnóstico. Se colocan estas vinchucas estériles que no están infectadas en una cajita que puede ser de madera o ahí se ponen entre unas 10 a 20 vinchucas y en el antebrazo se coloca, se lo amarra y se lo deja ahí por una media hora más o menos que pique. Se llenan de sangre y después de 14 días se las deja ahí. Después de 14 días con una pinza se aprieta el abdomen de la vinchuca y en un portaobjeto que tiene una gotita de solución fisiológica ahí se coloca las heces. Portaobjeto, cubre objeto y se mira al microscopio. ¿Qué voy a observar ahí? Si es que se infecta, se infectara, ¿qué tendría que observar? ¿Qué salen en las deyecciones? Jóvenes y señoritas, ¿qué salen en las deyecciones de la vinchuca? Tripomastigote. ¿Tripomastigote qué? Metacíclico. Metacíclico, que es la forma infectada. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, en la fase crónica, entre los parasitológicos, senodiagnóstico, hemocultivos o inoculaciones en animales. Pero estos son los que se prefieren en la fase crónica. ¿Ya? El HAI, todos buscamos IgG, en todo. ¿Ya? Pero el más sensible y el más específico es el inmunofluorescencia indirecta. No todos tienen un microscopio de inmunofluorescencia indirecta, no todos los laboratorios, Senetron lo tiene, por ejemplo. Entonces, en algunos hospitales hacen el HAI y luego el ELISA. Y ya cuando yo quiero tener mayor certeza, puedo solicitar una inmunofluorescencia indirecta. ¿Qué busco aquí? Esta es la técnica, pero ¿qué estoy buscando? Títulos de anticuerpos elevados de inmunoglobulina G o anticuerpos IgG. ¿Ok? Eso, en la fase crónica. O también puedo determinar el factor EBI. Entonces acá esto se detecta anticuerpos circulantes en el endocardio. Vimos que este factor EBI o autoanticuerpos que podían destruir el endocardio, vaso sanguíneo, intersticio.
Entonces, cuando esto está elevado, este factor EBE está elevado, este tiene correlación con la cardiopatía chagásica. Entonces, se puede solicitar esta prueba también. Chicos, ya no tengo mucho tiempo. Como es epidemiología, ustedes lo leen ya. Yo voy a irme directamente al tratamiento. Y aquí, bueno, miren, estos serían los departamentos donde hay mayor dispersión del vector. ¿Ya? Santa Cruz, Chuquisaca, todo Chuquisaca, todo Tarija, parte de Potosí, casi todo de Cochabamba, ¿no? Parte de La Paz inclusive. Ya. Y yo me voy directo al tratamiento, ¿ya? Ya no me va a dar tiempo para concluirlo. Esto es más de leer. Bueno, ya saben que entre los factores epidemiológicos de riesgo de infección están los factores biológicos, los ambientales, los sociales, ¿no? Factores biológicos, los reservorios. ¿Quiénes son los reservorios? A ver. ¿Ya hemos visto? Trypanosoma, no es el... No, reservorio. No, reservorio. El hombre es un reservorio. Enfermo. Ya los animales domésticos, perro, gato, ¿quién es más? Silvestre, zarigüeya, ¿qué más? Ya. El parásito, ¿cuál es el parásito? Acá, en Bolivia. Trypanosoma cruzi. ¿Y los vectores? ¿Qué se llama el vector acá? Yo les dije casi el 100% es un solo vector. Triatoma infesta. Ok. Alias vinchuca, ¿no? Los factores ambientales, altitud de las regiones geográficas, una altitud que oscila entre los 400 a 2.700 metros sobre el nivel del mar, ahora hasta en 3.500 metros, ¿ya? Temperatura y humedad que sean elevadas, y entre los factores sociales, ¿cómo sería la vivienda? Grieta. Eso, ¿qué se llama? Hecho de adobe. ¿Cómo es el techo? De paja. Vivienda cerca de gallineros también. Ahora, el ave es un reservorio, la gallina es un reservorio para el parásito, ¿sí o no? No, solo se alimenta de él. Eso, exactamente, son refractarias, ¿no? Porque son de sangre caliente. Muy bien. Y así cosas puntuales vamos a ver, ¿no? Esta es una condición propia para el vector, ¿no? Forman grietas, ahí puede quedarse, y las pajas también. Miren aquí, cerca donde está el niño, malas condiciones higiénicas también. Bueno, y vamos a tratamiento. Entonces, el tratamiento en otros países es el Nifurtimox. Aquí es el Benzimidazol, doble Z, Benzimidazol. Entonces, este fármaco viene en comprimidos de 100 miligramos. No lo va a encontrar en la farmacia. Prácticamente toda la medicación llega hasta el sede y, bueno, del Ministerio de Salud parte a los sedes departamentales. O sea que el tratamiento se hace en programas, hay programas de Chagas, ¿ya? Bueno, entonces, en adultos se usa la dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo día vía oral. ¿Ya? Entonces, a ver, saquen los cálculos, agarren su cuaderno y saquen los cálculos, me dicen cuánto. ¿Ya? Es durante 30 a 60 días. ¿Ok? Paciente mayor, el tratamiento se hace, dijimos, en la fase aguda, pero que vaya de viaje. Por ejemplo, un ingeniero forestal, que se vaya a una zona bien pobre de Valle Grande. A ver, ¿qué comunidad? No sé cómo serán las comunidades ahora. Póngale Quiquincho, está cerca nomás de ahí de Valle Grande, ¿ya? Y se vaya y se aloje en una vivienda en condiciones, sin las condiciones de viviendas adecuadas, ¿no? Y que tuvo la picadura, tuvo el chagoma de inoculación, síndrome febril, ¿qué más?
inclusive que pueda pasar desapercibida, pero tuvo síndrome febril. ¿Qué más acompaña? Aparte del chagoma de inoculación, que hay un edema. Palpebral. Ah, no, ese es el signo de Romaña. Póngale que sea en cualquier, en la extremidad superior, ¿ya? Se observa. Pero puede haber, después de 5 días puede haber fiebre, ¿no? Dijimos, puede elevarse la parasitemia, fiebre, síndrome febril. ¿Qué más había después del síndrome febril? Ustedes saben, ya lo hemos visto ahorita. Adenopatía, ¿se acuerdan? Los ganglios que estén, si es en el brazo, póngale, ¿qué ganglio hay cerca? ¿Qué ganglios hay por ahí? Axilares, eso, ¿ya? Ok, ya. Tratamiento, le hace un parasitológico directo y se observa, puede ser un examen en fresco o un examen en extendido sanguíneo, se observan los tripomastigotes sanguíneos. Tratamiento, Benidazol. ¿Cuánto le dan? Fase aguda, estoy diciendo otra vez, ¿no? Fase aguda. Benidazol. Pesa nuestro paciente 70 kilogramos. Vamos, saquen. Le vamos a dar 5 o 7, de 5 a 7. Digamos que le demos 7, pónganle. Y pesa 70 kilogramos nuestro paciente. A ver quién lo saca. ¿Ya está? Ya lo hicimos conmigo en la pizarra. Ya hemos hecho. Ya les enseñé bien. Vamos, haga. ¿Nadie? ¿Ya? ¿Nadie está sacando? A ver. Habiliten su cámara. Los quiero ver. A ver, Rivas, Vallejos, Gladys. Vamos, usted puede, Gladys. A ver. ¿Cómo sacamos? Vamos a hacer regla de 3, ¿no es? Vamos, por kilogramo peso, ¿no es? Entonces póngalo 7 miligramos por kilogramo. ¿Cuánto pesa el paciente? 70, 70. Ajá, 70 lo pongo donde voy a poner kilogramos. Kilogramos con kilogramos se va y multiplico 70 por 7. ¿Cuánto me da? 490. Entonces aproximadamente 500. ¿No ves? Está más cerca de 500 que de 400. Entonces aproximadamente 500. ¿Cuántos comprimidos tengo que darle? Al día. 5. ¿No ves? 5 comprimidos porque vienen de 100. Entonces, pero lo divido esos comprimidos en 2 tomas, después del desayuno, después de la cena, en 2 tomas diarias. 2.5 después del desayuno, 2.5 después de la cena. ¿Se entendió? ¿Durante cuántos días? 30 a 60 días. Inclusive en la fase aguda puedo pedir un IFE, un HAI, pero mido anticuerpos IgM. Y hay unos taquitos también que se pueden medir fácilmente con esto. ¿Ya? Sí, dígame, mi niña. Doctora, ¿de qué depende que sea 30 a 60 días? ¿Puede ser 40 días, 45? Sí, va a depender de usted le puede ser al mes, podría hacerle nueva titulación de anticuerpo, nuevo laboratorio y ver
qué tan efectivo ha sido el tratamiento, ¿ya? Preferible no dar mucho tiempo si ya, bueno, ha sido efectivo, no mucho porque pueden producir discrasia sanguínea, o sea, cambios en la morfología de los elementos formes de sangre, ¿ya? Entonces, por eso hay que ver, ¿ok? Ahora, en niños, ahora, esto de acá yo les puse, pero un paciente adulto, pero que estaba en la fase aguda, ¿se entendió o no, En la fase crónica se puede hacer tratamiento, pero la efectividad es mucho menos. O sea, ahí ya tiene que sopesar usted como médico si le hace tratamiento o no. Por ahí, para evitar que siga aumentando la infección, entonces puede hacerlo para disminuir algo la sintomatología, pero en realidad el tratamiento es más sintomático en la fase crónica. En niños menores de 10 años se le hace tratamiento, ¿ya? Entonces, aquí se usa dosis de 7 a 10 miligramos por kilogramo día. También la vía oral es vía oral fraccionada cada 12 horas durante 30 a 60 días. ¿Ya? Ese es aquí en Bolivia. ¿Ya? Ahora, en otros lugares se utiliza el nifurtimox. Ahora, ¿cuáles son efectos colaterales del mebendazol? Ahora, dosis mayores de 10 miligramos por día después de la cuarta semana puede llegar a producir manifestaciones cutáneas, polineuropatía periférica. Entonces, por eso le decía que va a depender de cómo se encuentre el paciente. Si ha sido efectivo, pues se corta. Si no, hay que hacer el tratamiento, ¿ya? Entonces, pueden haber erupciones cutáneas alrededor del 8º o 9º día. En caso de estas erupciones cutáneas, igual no se suspende el tratamiento, ¿ya? Después, usted quita el tratamiento y ya se le va a pasar. Y semanalmente debe hacerse hemograma para detectar posibles granulocitopenia, ¿no? Por lo que decía, ¿no? Se ven afectadas nuestras células sanguíneas. Entonces, si hay esto, entonces se suspende la droga, el fármaco. El fármaco está contraindicado en el embarazo, salvo en casos excepcionales o especiales, pero bueno, ahí lo determinará ya el ginecólogo, ¿ya? Bueno, ahora, como les decía, se ha comprobado que el tratamiento puede ser efectivo solo en los casos agudos. Se da en algunos casos crónicos, pero es para los casos agudos. Aquí el tratamiento se hace en los casos agudos y lo da el CEDE. Hay un programa para Chagas que el tratamiento no lo compra, pues son fármacos caros. Bueno, entre las contraindicaciones relativas que no se debe dar enfermedades hepáticas, o sea, relativo, siendo aquí enfermedades hepáticas, entonces tiene que hacer valoraciones de un perfil hepático, enfermedades renales, enfermedades hematológicas, neurológicas, y absolutas que realmente no se debe dar es el embarazo. Solo en casos excepcionales. ¿Okay? Entre los efectos secundarios, náuseas, cefaleas, anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, mareo, tenia, vómito, polineuritis, dermatitis exfoliativa y bueno, disminución de las plaquetas. Y nifurtimox en otros países se presenta en comprimidos de 120 miligramos. Los niños y adolescentes toleran mejor este fármaco. Y bueno, entre los efectos colaterales, cuando se presenta una dosis efectiva, pues los niños y los adolescentes lo toleran mejor. La dosis en niños es de 15 a 20 miligramos por kilogramo día, dura más tiempo, 90 días de tratamiento. En adolescentes de 12.5 a 15 miligramos durante 90 días. Y en caso de meningoencefalitis, de 25 miligramos por kilogramo día durante 90 días. Bueno, en Chagas congénito la dosis puede ser de 10 a 20 miligramos por kilogramo día en 2 dosis durante 90 días. Y en adultos mayores de 16 años, de 8 a 10 miligramos por kilogramo día durante 90 días. La dosis es menor y los adultos van a tolerar menos también el fármaco, ¿ya?
Bueno, entonces puede haber intolerancia al nifurtimox, entre esas pérdidas del apetito y peso, trastornos neuropsiquiátricos reversibles, reacciones alérgicas cutáneas, síntomas gastrointestinales, entre estas el vómito, pérdida de sueño, y lo mismo, ¿no? No se recomienda la administración durante el embarazo. Bueno, entonces, aquí como nota, el uso del benznidazol y del nifurtimox en la fase crónica y latente, aunque no garantiza la curación, ¿no ven? Puede producir algún efecto, solamente en cuanto a la reducción de la parasitaria. Entonces ahí ya tendrá que valorar el médico tratante, ¿ok? Aquí llega el benznidazol, pero no hay comercial para comprar porque todo va al Ministerio de Salud y se reparte al CDE. Entonces, se confirma y lo dan el tratamiento. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, por fin llegamos a completarlo el tema. Ya me deben